Saludos a cada uno de ustedes de un servidor, Darío de León, y la iglesia Palm Valley aquí en Mission, Texas. Gracias, Pastor Wagner. Gracias, Pastora Shirley, por invitarnos a participar y estar con ustedes el día de hoy. Para mí es un gran gozo. Yo considero a Oasis de Vida como mi segunda familia y año tras año me encanta muchísimo viajar y poder estar con ustedes. Este año desafortunadamente tuvimos que cancelar varios equipos, varios viajes de equipos misioneros. Aquí estamos muy desanimados por eso, porque nos gusta mucho estar con ustedes, pero ojalá primeramente Dios que este próximo año podamos una vez más iniciar y restablecer aquellas relaciones, aquellos proyectos que tenemos pendiente. Saludos de cada uno de nosotros. Y déjame te digo, familia Oasis de Vida, a lo mejor no te has dado cuenta porque estás tan acostumbrada de tener al pastor Wagner y a la pastora Shirley contigo día tras día, pero tú tienes siervos de Dios especiales. Dios me ha dado la oportunidad de viajar a diferentes partes del mundo y yo considero a tus pastores como uno de mis mejores amigos. Ellos genuinamente aman a Dios y te aman a ti. ¿Cómo lo sé? Por las conversaciones que muchas veces tenemos, conversaciones que tienen que ver contigo. Y como ellos se preocupan mucho por ti, como ellos interceden por ti y como ellos quieren que la iglesia, la comunidad se mejore. Yo le doy gracias por cada uno de ustedes que les está ayudando a colaborar con esto, a los líderes, a los voluntarios de la iglesia. Gracias, porque ahí donde ustedes están en Toro Amarillo, allí en Guapiles, ustedes están haciendo la diferencia. No nada más los líderes de la iglesia, pero también los miembros de Oasis de Vida. Ustedes ahí están creando olas y yo digo olas eternas porque están ayudando a afectar a su comunidad y ese efecto va a ser eternamente. Y yo creo que de aquel lado de la vida, cuando estemos con nuestro Dios Padre en el cielo, vamos a poder tal vez ver a cuánta gente ustedes pudieron afectar y contagiar con la palabra de Dios. Y antes de iniciar con la palabra de Dios el día de hoy, quiero que te unas conmigo en oración. Y terminando esta oración, quiero que te desconectes, por favor, de cualquier otra cosa, de cualquier otra distracción. Apágale a los frijoles, apágale al arroz. El gallo pinto se puede esperar por ahorita. No es coincidencia que tú estés o hayas sintonizado este enlace. Dios tiene una palabra para ti al día de hoy. Gracias, Dios Padre, por el privilegio de poder estar delante de ti. Gracias, Dios Padre, por la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros el día de hoy. Dios, ayúdanos a desconectarnos de cualquier otra distracción para poder conectarnos contigo y con la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros el día de hoy. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús y todos dijeron, amén. ¿Alguna vez te has preguntado cuando has estado tal vez delante de algo tan grande como tal vez la cima de una montaña y maravillado de lo grande que es Dios? A mí me ha pasado. Ha habido momentos en mi vida cuando he tenido la oportunidad de viajar y de pronto me encuentro tal vez en la cima de un cerro grandísimo, viendo hacia el valle, hacia la ciudad, y no cabe duda que la grandeza de Dios se puede ver en aquellas montañas. O a mí me gusta mucho en la mañana de madrugada salir y usar ese tiempo para orar, ese tiempo solas con Dios, y cuando veo hacia la luna, veo las estrellas una vez más, me recuerda la naturaleza de lo grande que es nuestro Dios. A lo mejor tú has estado presente cuando nació uno de tus hijos y una vez más quedamos asombrados y maravillados de lo grande que es Dios, de lo maravilloso que es Dios. Ese es el Dios grandísimo que nosotros tenemos. Ese es el Dios grandísimo al que nosotros alabamos y adoramos. Y mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿qué tan grande es tu Dios? Muchas personas tal vez lo ven como un Dios pequeño, y la próxima semana quiero platicar contigo un poco más de qué tan grande es Dios. Pero hoy quiero hablar contigo del problema que muchas veces nos puede pasar cuando a Dios lo hemos encogido y lo vemos como un Dios pequeño. Y cuando lo vemos como un Dios pequeño y no como el Dios grande que en realidad es, nosotros sufrimos consecuencias, y algunas de esas consecuencias es miedo y ansiedad. Miedo y ansiedad porque estoy viviendo la vida dentro de mis propias fuerzas y no estoy dependiendo para nada con Dios. Lo otro es que si no estoy dependiendo de Dios, no me dan ganas de orar.
Inicio el día como cualquier otro día porque mi Dios es un Dios pequeño. ¿Y para qué orar si parece ser que este Dios no se ha involucrado en mi vida, no me ha auxiliado en diferentes áreas de mi vida y no llevo esa comunicación con Dios? Lo otro es, me encuentro una persona muy insegura o en inseguridad. Y eso es porque en vez de escuchar lo que Dios dice de mí, lo que Dios piensa de mí, las verdades que Dios dejó en su palabra para mí y cómo yo debo de vivir mi vida, me estoy ahora guiando por lo que otros piensan de mí, por lo que la sociedad dice de mí. Y eso me lleva a un lugar de inseguridad, y esa inseguridad me puede llevar a pecar fácilmente. ¿Por qué? Porque me estoy yendo con la corriente del mundo, la cultura, las nuevas modas y no lo que Dios me está enseñando. Y ahí es donde yo quiero que hoy platiquemos. ¿Qué es lo que pasa cuando a Dios lo vemos como un Dios muy pequeño y no como el Dios grande que Él es? Y el resultado es una vida, estancamiento, de miedo, pérdida de visión y también pérdida de esperanza. Perdemos toda esperanza. Déjame te digo, si tú te encuentras en una situación difícil o en una temporada sumamente difícil en tu vida, no sabes cómo le vas a hacer, no sabes qué vas a hacer, no sabes ni cómo vas a superar el día, menos la semana o el mes. Déjame te recuerdo el día de hoy que Dios es más grande de cualquier necesidad. Dios es más fuerte que cualquier debilidad que tú puedas tener. Dios es más grande que lo que tú y yo nos imaginamos. Esto le pasó a una persona que se llamaba Gedeón, y tú y yo lo vamos a ver el día de hoy allá en Jueces capítulo 6 y capítulo 7. Y aquí Israel, los judíos ya están viviendo en la tierra prometida, pero se encuentran ellos en un gran problema y ellos se encuentran desanimados y le claman una vez más a Dios, porque el problema de ellos eran los madianitas que estaban invadiendo a Israel. Y lo habían estado haciendo ya por los últimos 7 años, y parecía que durante el año los israelitas, los judíos, ellos preparaban sus cultivos, engordaban su ganado, y parece que cuando las cosas estaban yéndoles mejor o estaban pintando mejor, invadían los madianitas y destruían los cultivos. Y también se llevaban todo el ganado, y ellos se encontraban en una situación sumamente imposible, desesperados, y ellos claman a Dios. Ellos claman a Dios en esa desesperación, y Dios llega a un hombre, y tal vez este hombre es el menos probable de todo Israel, un hombre llamado Gedeón. Y fíjate dónde encontramos a Gedeón en esta historia. Jueces 6:11. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol, donde Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Aquí debemos entender un poquito de esto. ¿Qué es lo que está pasando? Él está limpiando el trigo, si lo podemos decir así. Es decir, está separando el grano de la cáscara. Eso usualmente no se hace en lo que sería un tazón grande en el lagar, donde ahí es donde se exprimía o se aplastaban las uvas para sacar el jugo y hacer el vino. No, eso, el limpiar el trigo se hacía en la superficie de la tierra, para que el viento le pegara a ese trigo, se llevara la cascarita y cayera el grano. Pero aquí encontramos a Gedeón, y él está en este lagar. ¿Por qué está ahí? Porque él está lleno de miedo, está aterrorizado de los madianitas, y él se está escondiendo porque este poco trigo que él tiene no quiere que se lo quiten. Y fíjate lo que pasa en el versículo 12. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: qué fuerte y valiente eres. Ahora, aquí Dios no se está burlando de Gedeón, como a lo mejor cuando tú y yo vemos a una persona flaca y le decimos gordo, o a una persona chaparrita y le decimos alto, o al alto le decimos chaparro. Dios no se está burlando de Gedeón. Lo que Dios aquí está haciendo es, Dios está llamando las cualidades que Gedeón tiene en el interior, que a él se le han olvidado, pero Dios las conoce, porque Dios es un Dios amoroso y Dios las depositó ahí, y Él conoce todo de Gedeón, y le dice que tú eres fuerte y valiente, por eso Dios está contigo. Gedeón le respondió: perdón, Señor,
pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Aquí la asunción de Gedeón es que Dios, nosotros los israelitas somos inocentes. ¿Por qué nos está pasando todo esto? Aquí, ¿quién tiene la culpa? Y vamos a hablar un poquito más de eso en unos minutos, pero fíjate lo que le responde Dios. Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo: pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Dios le está diciendo: mira, hijo, yo te estoy pidiendo que hagas esto. No tengas miedo. Ya no me veas como un Dios pequeño. No me encojas, por favor. No me limites basado en tu imaginación. Yo soy un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, competente, que todo lo puedo. Y quiero que me empieces a ver de esa manera. Es lo que Dios le está diciendo. Y cuando yo te envío a hacer esto, no vas en tus fuerzas, sino que yo voy contigo, yo te apoyo. Gedeón le preguntó a Dios: pero mi Dios, ¿cómo podré librar a los israelitas? Mi grupo familiar es el más pobre de la tribu de Manases y yo soy el menos importante de toda mi familia. Y Dios le contestó: podrás hacerlo porque yo estaré contigo para ayudarte. Y es el mensaje que te quiero compartir hoy. Donde quiera que tú te encuentres, lo podrás hacer, no en tus propias fuerzas, pero sino que porque Dios está contigo. Y aquí Gedeón, él se veía una persona muy indefenso, sin esperanza, derrotado y desanimado. Él decía: de toda mi familia o de toda nuestra gente, nuestra familia es la menos entre todos ellos. Y de mi familia yo soy el más pequeño. Yo soy el que menos potencial tiene. Él en realidad tenía una mentalidad ya derrotada. Él se había creído de las mentiras que otra gente le había dicho. Y a lo mejor esa persona eres tú el día de hoy, que te estás creyendo lo que dice tal vez el noticiero de ti, lo que dice otra gente de ti. Y a lo mejor, como Lili nos compartía hace unos momentos, quitamos el enfoque de Dios y lo ponemos en nuestras circunstancias. Y en ese momento, cuando lo hacemos, lo que estamos haciendo es estamos minimizando nuestro Dios grande y lo estamos encogiendo a un Dios muy chico. Y lo impensable o lo imposible para nuestra cuenta, en nuestras propias fuerzas, déjame te digo, iglesia, que cuando Dios está con nosotros, todo es posible. ¿Lo recibes? Sé que sí. Y ahí es donde debemos decir un fuerte amén, porque cuando Dios se involucra en nuestras vidas, cuando Dios está con nosotros, todo es posible. Y es lo que Dios está intentando aquí de decir a Gedeón, de enseñarle a Gedeón. Y lo primero que Dios le pide a Gedeón que haga es que derribe el altar a Baal y destroce la imagen de Acera. Ahora, este altar que se había hecho o se había edificado a este Dios falso y a esta otra imagen o esta diosa, no tenía que ver nada con Dios. Aún los madianitas no lo habían edificado ahí, no lo habían ellos instalado ahí. ¿Sabes quién hizo ese altar? Lo hizo el mismo papá de Gedeón. Y ahora debemos de saber que la adoración a Baal no tenía nada que ver con justicia, con santidad o con convicción de pecado. Más bien era una gran cantidad de supersticiones, actividad sexual, inmoral y el sacrificio a miles y miles de niños. Y ellos creían que si hacemos esto a este Dios, a esta imagen, eso va a traer fertilidad, no nada más a nosotros físicamente, pero a nuestras tierras. Y era un pensamiento totalmente equivocado. Y aquí el gran problema para Gedeón es que desanimado el muchacho, ya él se pensaba el menos de su familia, y Dios ahora le dice: ese altar a Baal quiero que lo destruyas. Imagínate la tensión dentro de Gedeón, porque su papá fue el que lo hizo, estaba dentro de la propiedad de ellos. No creo que Gedeón, a lo poquito que sabemos de él, no parece ser una persona que él se le ponía al tú por tú a su papá. Me imagino que aparte de haber mucho respeto, había mucho miedo a su papá. Pero Dios le pide que haga esto, y la historia nos dice que en la noche él toma a unas personas, a unos hombres con él, y van y destruyen este altar, y con los materiales de este altar hacen un sacrificio a Dios. Y es lo primero que Dios le pide a Gedeón que hagan, porque aquí
aquí creo que una de las cosas que nosotros podemos aprender es que los israelitas no necesariamente tenían un problema que se llamaba madianitas. Esa era parte, pero yo creo que antes del alivio ellos necesitaban un arrepentimiento. Se habían apartado de Dios, tenían muchos años caminando y viviendo sin Dios, minimizando el Dios, encogiendo a Dios, y por eso edificaron altares, imágenes a Dios falsos. Y Dios dice, lo primero que vamos a hacer es vamos a limpiar casa. Y sé que eso es difícil, pero muchas veces tú y yo tenemos que defender lo que es correcto delante de los ojos de Dios, aún si tenemos que enfrentar a nuestros propios familiares. ¿A quién vamos a representar? ¿Vamos a representar la moda del día, lo que otros dicen? ¿O vamos a representar la verdad de Dios? Vamos a confiar en lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, como Dios nos está enseñando a vivir, a confiar totalmente en Él. Y llega el momento de la gran prueba, donde Gedeón hace eso. Para su sorpresa, su papá lo defiende porque el pueblo se da cuenta que fue Gedeón que hizo esto. Van con el papá y le dicen, entréganos a tu hijo porque lo vamos a matar. Y aquí el papá, creo que finalmente él entiende y reconoce que él había estado viviendo de una manera equivocada delante de Dios y delante de su familia y su comunidad. Y él le dice, bueno, si Baal en realidad es Dios, que Baal se defienda. No necesita a ustedes que lo defiendan. Y sabemos en la historia que pues Baal era un dios hechizo por hombre de madera, y pues no se pudo defender porque no existía. Así que ahí muere eso. Pero la segunda parte que Dios le pide a Gedeón que haga es, ahora yo quiero que te enfrentes a los madianitas. Yo quiero que tú seas el que va a liberar a este pueblo. Y leemos en el capítulo 7 que aún con la promesa de Dios respaldándolo, Gedeón se encuentra con un gran miedo. Y Dios le prometió que él estaría con Gedeón. Dios le prometió la victoria. Aún la victoria estaba segura. Todo lo que tenía que hacer Gedeón es presentarse al campo de la batalla y Dios iba a estar con él. Pero fíjate lo que le contesta Gedeón a Dios: si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste. ¿Cómo? A lo mejor esto tú le dirías a un amigo tuyo: de veras vas a pasar por mí mañana, no se te va a olvidar. Te hablo para recordarte. Pero aquí estamos hablando de Dios y Gedeón reconoce: Dios, tú me prometiste. Pero bueno, si de veras vas a estar conmigo y vas a hacer esto, demuéstramelo de la siguiente manera: esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. ¿Te fijas lo que aquí está pasando? Gedeón en su mente está tan derrotado, tan inseguro, con tanto miedo. Ha minimizado a Dios, que está poniendo ahora a Dios a prueba. No era suficiente que Dios mismo se le apareció. No era suficiente que Dios mismo le dio su palabra. Ahora le dice: bueno, Dios, si en realidad esta es la voluntad tuya para mi vida, voy a poner un pedazo de lana. Si esta lana en la mañana amanece llena de agua, de rocío, entonces voy a saber que fuiste tú. Y a lo mejor entre las redes del mundo cristiano tú has escuchado que personas dicen: ¿quieres confirmación de Dios? Pon la lana de oveja o el vellón de lana de Dios. Y lo que se están refiriendo aquí es para que recibas una confirmación de Dios. Pero déjame te digo, cuando tú sabes, porque sabes que es la voluntad de Dios, no necesitas otra confirmación. La confirmación de Dios está en su palabra, sea que tú la leíste o Él te la dio en oración o de alguna manera. Pero no necesitamos confirmarlo. Y aquí la confirmación no es algo positivo que Gedeón le está pidiendo a Dios. En realidad aquí nos demuestra su fe inmadura, que necesita más prueba. A lo mejor tenía tanto miedo que quería que Dios le rogara. A lo mejor quería más seguridad de todo esto. Pero déjame te digo, cuando Dios nos está llamando, Dios es un caballero que cumple su palabra al pie de la letra. No necesitamos más confirmación cuando estamos seguros que estamos dentro de la voluntad de Dios. ¿Estás conmigo todavía?
Sé que sí, iglesia. Aquí la idea de Dios, porque Dios le permite esto. Y el siguiente día Gedeón lo cambia y le dice, bueno, ahora que todo lo demás esté mojado, pero que la lana esté seca, y Dios le da todo eso. ¿Y por qué Dios le permite eso? ¿Sabes? Creo yo que porque Dios aquí está demostrando su paciencia, no nada más con Gedeón, pero contigo. Dios está demostrando su gracia contigo. Y Dios no se va a rendir, no se va a dar por vencido tan rápido. Dios vino, Jesucristo vino para que ninguno perezca, y esa persona eres también tú. Y aquí Dios nos está enseñando que Él es un Dios de segundas y terceras oportunidades. Y Dios quiere que la gente sepa que Él está con ellos. Y bueno, adelantemos la historia un poquito. Ahora estamos en los primeros versículos del capítulo 7 y leemos que Gedeón ha juntado unos hombres que van a pelear con él. 32,000 personas él junta, hombres, para poder enfrentar a los madianitas. Y Dios viene y le dice a Gedeón, tú tienes 32,000 hombres, los madianitas tienen 135,000 hombres. Creo que aquí tenemos un problema de números. Y me imagino que Gedeón dijo, oh Dios, qué bueno que le estás reconociendo, porque yo estaba viendo que ellos son bastante y nosotros poquitos. Y Dios dice, no, espérate, no me estás entendiendo. Tienes tú mucha gente. ¿Por qué no le dices a todas tus tropas, Gedeón, que si tienen miedo, que desde una vez se vayan para su casa? Me imagino que aquí se le cayó la quijada a Gedeón, porque no nada más algunos de ellos tenían miedo, pero él también. Y bueno, él obedece y le dice a sus tropas, los que tengan miedo tienen permiso de una vez irse para la casa. Y dice la palabra de Dios que se regresaron 22,000 soldados a casa. Nada más quedaron 10,000. Y llega una vez más Dios y le dice a Gedeón, creo que te encuentras con un problema de números. Y Gedeón dice, no. Tus matemáticas ya no, Dios. La última vez que me ayudaste se me fue más de la mitad de la gente. Y Dios le dice a Gedeón lo próximo para poner estos 10,000 hombres que quedaban a prueba. Fíjate. Cuando Gedeón bajó a sus guerreros hasta el agua, Dios le dijo, quiero que lleves a estos 10,000 hombres al río. Y depende cómo ellos tomen agua, va a determinar a quién vamos a seleccionar y a quién vamos a descartar. El Señor le dijo, divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beben el agua en sus manos, lambiéndola como hacen los perros, es decir, este movimiento. Y el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos. Ahora, algunos piensan de que los que estaban viviendo con las manos es que ellos estaban demostrando que eran buenos soldados porque tenían el agua en la mano y así les permitía poder ver si venía un ataque de los enemigos. Pero yo creo que hay un problema con esa manera de pensar, porque a través de la escritura, cuando a alguien se le compara a un perro, nunca es algo positivo, sino que es despectivo. Creo que estos 300 hombres, la razón por cual ellos no se arrodillaron a tomar era porque ellos no estaban acostumbrados a esas situaciones, a esas circunstancias. Ellos a lo mejor eran gente más de ciudad, no eran guerreros. Ellos estaban tomando de esta manera porque no sabían cómo acercarse tal vez al agua, como los otros guerreros, como los otros hombres. Y Dios dijo, a eso quiero usar. Y sabes, al principio cuando eran 135,000 a 32,000, los números estaban contra los israelitas y eran superados el 4-1. Cuando se regresan a casa 22,000 de los judíos, ahora quedan nada más 10,000. Los números se empeoraron y en realidad ahora era el 13-1, 13 madianitas a un judío. Y ahora nada más quedan 300 hombres. Los soldados de Medián ahora superaban en número a los israelitas 450-1. Esa era la idea.
Esa era la idea, que quedara claro que la victoria la había ganado solo Dios y nadie más. Y tal vez esos números, esos porcentajes, esas probabilidades, a lo mejor a nosotros nos da miedo. Esas circunstancias a nosotros nos dan miedo. Yo no sé cuáles son o quiénes son los madianitas en tu vida. A lo mejor tu familia, tu matrimonio, tus hijos. A lo mejor algo te está preocupando, algo te está robando el sueño, algo te está quitando el apetito. A lo mejor es tu negocio, a lo mejor es un fracaso, a lo mejor es una infidelidad, a lo mejor es una herida, a lo mejor es una injusticia, no sé yo. Pero si tú estás en este momento enfrentándote números que están totalmente en tu contra, déjame te digo que solamente porque tú no te imaginas cómo lo vas a superar, ahí es donde Dios empieza a operar en lo imposible. Y Dios quería que la gente supiera que la batalla no es de nosotros, la batalla es de Dios. Y Dios dice, tú no tienes que vivir tu vida dentro de tus posibilidades, dentro de tu fuerza. Tú puedes vivir tu vida dependiendo en un Dios todopoderoso, en un Dios grande. Déjame te digo que Gedeón no es el único hombre en la Biblia que luchó con el miedo. Tú y yo podemos leer a través de la historia, podemos leer de personas como Abraham y Moisés y aún el rey David, los discípulos, todos ellos luchaban con ese miedo. El tener fe no quiere decir que no va a haber la presencia de miedo, pero cuando tú y yo dependemos y confiamos en Dios, lo vamos a hacer a pesar del miedo. El miedo es una emoción que en la naturaleza humana la vamos a sentir. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde va a estar el siguiente paso, no sabemos de dónde va a venir aquella provisión, no nos imaginamos cómo vamos a salir de esto, y por eso hay ese miedo, porque no conocemos. Pero ahí es donde entra nuestra fe, nuestra confianza en un Dios todopoderoso. Cuando está bien el no saber el mañana, pero poder depositar el hoy en Él. Está bien no saber cómo le voy a hacer en su situación. Está bien ser débil en cierta área y ahí empezar a depender totalmente en Dios. El mandamiento más común que tú y yo leemos a través de la Escritura es: no temas, no temas, no desmayes, no tengas miedo. Confianza en Dios es obedecer a pesar del miedo. Y en estos tiempos la tentación de sentirnos abrumados por todas las cosas que están pasando a nivel mundial es muy fácil. Por eso es que Dios nos recuerda que Él nos da la fortaleza necesaria para superar cualquier situación. Nos llama a confiar y a depender en Él. Me recuerda de lo que Pablo escribía cuando dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso lo encuentras tú en Filipenses 4:13. Y mucha gente conoce este versículo y es muy popular y es muy famoso en las redes cristianas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿te has puesto a pensar que cuando Pablo escribe esto, él está en la prisión? Y muchos se saben el versículo 13, pero no necesariamente el versículo 12. Y el versículo 12 dice esto: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Pablo dice: he experimentado todo. He andado en las altas de la vida, he andado en las bajas de la vida. Y sigue y dice: tanto a quedar saciado como a pasar hambre, y tener de sombra como a sufrir escasez. Pablo dice: yo he vivido tiempos difíciles donde no sabía dónde iba a estar el mañana, donde tal vez no sabía dónde iba a pasar esta tarde. Y él dice el versículo 13: pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, no voy a confiar en mi poder, no voy a confiar en mi manera de pensar, en mi manera de imaginar. No voy a limitar a Dios de cómo yo creo que se debe de solucionar esto. Yo voy a depender totalmente en Dios. Por eso, en cualquier circunstancia que me encuentre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te repito, no sé sobre todas las
madianitas tal vez que estás pasando en tu vida. Pero una cosa sí sé, que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Lo recibes? Sé que sí. Ahora déjame orar por ti antes de terminar este tiempo. Y ojalá que la palabra de Dios el día de hoy te inyectó ánimo. Ojalá que la palabra de Dios el día de hoy te haya despertado una vez más el apetito para leer su palabra, leer lo que Dios piensa de ti, porque Él está loco por ti. Él está enamorado por ti. Por eso dio lo mejor de Él, dio a su Hijo Jesucristo para que tú no te perdieras. Y Él quiere que tú clames a Él día y noche. Él quiere que tú vengas y que tú rindas tus necesidades, tus preocupaciones, tus sueños, todo lo demás, tal vez que lo traigas delante de Él. Y Él te dice, la batalla no es tuya, la batalla es de Dios. Y Dios es un Dios grande y para Él todas las cosas son posibles. Dios Padre, gracias te damos por el privilegio de tener tu palabra. Gracias te damos por el privilegio de poder, como hicieron los israelitas, clamar a ti, pedirte ayuda, y vemos que tú, Dios, les ayudaste. Y así como tú los amas a ellos, sabemos que nos amas a cada uno de nosotros. Dios Padre, yo te pido que tú seas un Dios activo, un Dios presente en cada persona que está escuchando este mensaje, en cada persona que está depositando su confianza en ti, su confianza en tu Hijo Jesucristo. Y si tú estás escuchando este mensaje o viendo este mensaje y nunca has recibido al Hijo de Dios, a Jesucristo, en tu corazón como tu Señor y Salvador, y lo deseas hacer en este momento, ahí donde tú te encuentras, simplemente dile: Dios, reconozco que te necesito, reconozco que necesito un Salvador. En este momento recibo a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador. Perdona mi pasado, perdona mi pecado, perdona mi duda de ti. Hazme una persona nueva. Entra a mi corazón, dirige mi vida, ayúdame en toda área de mi vida. Que tu palabra, Dios, me dé dirección y también corrección cuando sea necesario. Esto lo pido, lo oro, lo creo, lo confeso en el nombre de Cristo Jesús. Y si esa persona fuiste tú, dile un fuerte amén. En este momento hay celebración en el cielo por cada persona que acaba de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por eso Dios es un Dios activo, porque se interesó por ti y este día Él ha entrado a tu vida. Tu vida será diferente de aquí por toda una eternidad. Iglesia, fue un gozo poder estar contigo a través de esta transmisión. Espero verte también en este mismo canal la próxima semana. Dios te bendiga. Gracias, Pastor Darío, por bendecirnos con esa palabra. El Dios que tenemos es bien grande. Eso hemos aprendido hoy, que tenemos un Dios bien grande. Nosotros ya lo vimos, no tenemos las capacidades, somos como Gedeón, a veces temerosos, escondiéndonos, pero el Dios nuestro es un Dios muy grande. ¡Qué maravilla! Gracias por esa palabra que estoy seguro que ha sido de bendición para personas que nos están mirando y la necesitaban. Así es que gracias, pastor, que Dios le bendiga a usted y a toda la hermosa congregación. Por favor, salúdeme a todos los hermanos de ahí en McAllen, a todos los hermanos que se conectan con nosotros. Ya vieron, ellos son parte de nuestra iglesia allá desde McAllen, Texas. Bien, ya para terminar, solamente les quiero anunciar un par de detalles. Quiero que sepan que a partir de esta semana empezamos dos conferencias. Esta semana y la otra semana van a ser virtuales, ¿sí? Entonces, hoy esta conferencia que acabamos de terminar, mañana vamos a volvernos a conectar, y pase la voz para aquellos que no se conectaron hoy, a las 9:30 de la mañana. ¿Está bien? Así que esta conferencia se quita de internet y mañana nos volvemos a conectar a las 9:30 de la mañana. Mañana domingo. Y la otra semana va a ser exactamente igual. Sábado 7 de la noche y domingo 9:30 de la mañana. Y les traigo buenas noticias, muy buenas noticias, porque a partir del domingo 4 de octubre, damos inicio. ¿Estoy bien con domingo 4 o domingo 3? Domingo 4 de octubre damos inicio a las conferencias presenciales. Sí, vamos a dar inicio a las conferencias presenciales, así que
a partir del domingo 4 a las 9:30. Una sola conferencia presencial a las 9:30. ¿Ok? Voy a explicarles cómo funciona. Los sábados haremos la transmisión de la conferencia a las 7 de la noche. Y el domingo tendremos conferencia presencial. Solo para 75 personas. Así que si usted quiere venir el domingo 4, tiene que poner un mensaje al teléfono de WhatsApp de la iglesia, reservando su campo y con quién viene. Por favor, yo quiero que seamos bien serios en eso, que si usted dice que voy, su campo se va a apartar, nadie se lo va a tocar. Si usted está reservado para usted, nadie lo va a tocar. Pero si usted no viene, nos deja ese campo libre y hay más gente que quiere estar. Así es que si usted dice que viene, es porque viene. Hágalo como dice la palabra, su sí, sí, o si no, no. ¿Está bien? Entonces ya saben. Y después quiero que sepan que ese mismo 3 y 4 iniciamos una nueva temporada, una nueva serie. Estoy apasionado por esa serie que viene, así es que no se la pierda. Esta serie se llama Valores para una Finanzas Saludables. ¿Sí? Valores para finanzas saludables. Así es que usted no se lo pierda. Necesitamos esto. Y usted se va a dar cuenta lo que vas a aprender. Cada año hacemos una serie que tiene que ver con eso, porque uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros es la administración financiera. Y por eso hay mucho recurso de Dios que nos enseña cómo administrar bien todo lo que Dios nos ha dado. Así que durante 6 semanas estaremos aprendiendo de eso, y también en los altares familiares, en las casas de refugio, vamos a reforzar eso. Así es que no se lo pierda. ¿Listos? Que Dios les bendiga un montón, y hoy vamos a terminar alabando a Dios. ¿Qué tal si terminamos puestos de pie y donde se está alabando a Dios? Porque nuestro Dios es grande, grande, grande. Los dejo con el ministerio de alabanza y alabamos al Señor. Amén.